una sobre biografía, Tintán. de hecho, Sí. de Tintán. Es un librito, pues, más o menos corto, no es muy largo. Y la verdad, pues yo nada más lo he ojeado y podría decir que tal vez esté más o menos interesante. O sea, no dices nada, ¿no? O sea, El arte de ser ambiguo. ¿dónde está todo el dinero? Sí. Yo no sé hacer nada, papá. ¿Dónde Que no está mi solo dinero? aparece en el cajón. Que no solo me lo dabas en la mano y ya, Sí. así, no se generaba así el dinero. Sí, sí, sí. Hay una escena con Tongolele donde está bailando ahí un baile afrocubano. Y Tintán se mete a la pantalla, pero eso no estaba. Sí, no estaba en el guión, No nada más estaba en se el guión. metió Simplemente. a Y se bailar. ve y de hecho se ve en la película que ella se lo queda viendo así como, ¿qué hace este pendejo? ¿Y ahora qué le pasa, no? ¿Ahora qué le ¿No? pasa a este güey? Ajá, se lo queda viendo así como, ¿qué pedo? Bienvenidos a No es una tesis, el podcast donde puedes acercarte al mundo del arte mientras te mojas esperando el camión. ¿Por qué te ríes, Sergio? No, pues no sé por qué. Es como la tercera vez que lo intentas decir. Es que José está muy Luis. chistoso. No, me aguanto. Está bien. Ya Sí. viene, que dices, Adoma, que dices, ya vienes mojado de estar esperando el autobús. Un poquito, la verdad, para que te voy a mentir. Sí. Sí. Bueno, está bien. Pues mientras estés cómodo, todo bien, ¿no? Sí. Y bueno, José Luis, ¿cómo estuvo tu semana? Pues Pues fue una de esas semanas donde parece que no haces nada, pero como que no te da tiempo de nada también al mismo tiempo. Como que no hay actividades sí, precisas, pero se llama al final de procrastinar. la semana no haces una chingada. Sí, se llama procrastinar. No, que sientes que haces, o sea, no estás ahí tirado nada más, sientes, te estás moviendo todo el tiempo, pues, te estás moviendo, pero no haces nada. En la Mira. realidad, no sé qué pedo. Así Pues fue no esta sé. semana, pero bueno, ¿y la tuya? ¿Qué La mía, onda? pues, trabajar como... Como siempre, Sí, ¿no? como Como siempre. cada semana. No haces otra cosa más que No, trabajar, ya ¿no? ahora solo trabajo. Ya ni la guitarra agarro. Ya no sé cómo va a salir ese proyecto del PEGDA. No, sí, No es digas parte. eso, no digas Ándale, no eso. me espantes, ¿no? Sí, Vamos a tener que regresar el azúcar. dinero de la beca. No es cierto. No, sí, va bien Ahí se también espantan eso. todos los colaboradores, ¿no? Esos güeyes. ¿Saben qué? Todos van a tener que regresar su dinero, por favor. Les No, avisamos que Sergio no ha agarrado la guitarra en 3 meses, ya se le Ándale, olvidaron con las ya, notas. Ándale, que ya no sé ni leer una partitura. Entonces, no. Bueno, sí, que siendo guitarrista, precisamente, como bien dices, Adoma, uno nunca aprende a leer bien una partitura de todas formas. Sí. Entonces, pues ya. Pero ahora, imagínate, ahora peor. No es cierto, va bien todo. Por cierto, ahí le avisamos a los compositores que ya nos estamos esperando a que la beca nos dé el dinero para darles su dinero. Por si alguno oye esto, no crean que nos estamos haciendo güeyes. Esperando que algún día sobre algo para nosotros. Sí. Ya, sí. No, con que quede para los pasajes, ya me doy por bien servido. Los pasajes. Para los pasajes. Un año de ir. trabajo, ¿no? Sí, pues ya aunque No sean los mames. pasajes, pues. Total. Y bueno, pues hoy nos toca hablar, a diferencia de nosotros que andamos sufriendo por dinero, alguien que en su momento no tuvo que sufrir por dinero, aunque después sí un poquito, pero porque llevaba un tren de vida muy alto al final. Muy estrafalario, ¿no? Era muy estrafalario, cambiaba Cadillacs cada año. Imagínate eso. Sí, sí. Entonces vamos a hablar de el buen Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castilla. Castillo. Castillo, Germán Valdés para los cuates y para los más cuates, Tintán. De él no vamos a hablar ahora. Sí, Tintán, nacido en la ciudad de... Nació en el norte, ¿no? No, nació en Ciudad de México en 1915. Pero se fue muy, muy pronto al norte, ¿no? Sí, bueno, más bien su papá trabajaba en aduanas y más bien estuvo 2 años en Veracruz, justo pues en su primera infancia, en esa de que no te acuerdas de nada, pero pues puedes acabar siendo un asesino serial, tal vez, ¿no? Esa infancia. Estuvo 2 años en Veracruz y Tienes después a Ciudad Juárez. Sí, se lo llevaron. estoy bien güey porque claramente en el documental dice que vivían en una vecindad del centro de la Ciudad de México Así y es. todo eso, ¿no?
Sí, acabo yendo, te digo, a Veracruz 2 años, donde parece que no pasó absolutamente nada interesante porque nadie habla de eso. Y después a Ciudad Juárez, ahí a El Paso, Sí, de sí, hecho. sí. Los papás Andaba se ahí. llamaban Rafael Gómez Valdés Angelini. Y Ándale. la mamá se llamaba Guadalupe Castillo, que dicen por ahí que de ahí es de donde sacó la cuestión del humor. La mamá era Sí, bastante chistosa, que todo el tiempo estaba pues haciendo bromas ahí a sus hijos y molestándolos un poco también, ¿no? Y así es. de ahí salió el talento. Que no nada más era de él, sino de sus otros dos hermanos que también llegaron Sí, a hacer pues le siguieron cosas los muy pasos ahí. importantes, Se ¿no? acordarán de El Loco Valdés, que a mí en lo personal nunca me gustó mucho su humor. Un medio Y mamón, ¿no? de el poderoso Don Ramón, Ramón Valdés, que ahí anduvo en El Chavo del Ocho. Lástima, porque me cae muy mal Chespirito, pero Don Ramón sí me cae muy bien, la verdad. A mí me gustaba el chavo, pero lo que no me gusta es que nos relacionen con él todo el tiempo. Eso tenía Así, que decirlo algún día en este pues sí, podcast. bueno, pues total, alguna referencia tenía que haber, Sí. caray, ¿no? Ujú. Y Sí. ahí, bueno, ustedes también se preguntarán que por qué están hablando de Tintán, si era humorista, actor, pero pues también fue un gran cantante, a mi parecer, la verdad. Pues fue un chingo de cosas. Fue imitador, cómico. O sea, principalmente creo que todo gira en torno a la comedia, ¿no? Sí, siempre, de hecho, que sea tan buen cantante creo que tiene que ver con sus dotes histriónicas más que otra cosa y su Sí. capacidad de imitar cualquier tipo de voz, Sí, o además. sea, de entrada creo que ya era talentoso así, ¿no? O sea, se me hace que era una persona así como muy histriónica, o sea, todo el tiempo, ¿no? Que estaba haciendo como muchos gestos y gritando y como siento que él era así de por sí, ¿no? Sí, lo traía pues por dentro. Sí, 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 como dices, herencia de su querida madre, que todo el mundo dice que era bastante, como cagada. diríamos. Pues sí, sería una manera de decirlo. Yo iba a decir estaba buscando otro término, pero pues sí se puede decir cagada, Para que lo graciosa, entienda la chaviza. jocosa. Caray. Para que lo entienda la chaviza, ¿no? Ah, no, bien chavos, ¿no? Eso sí es de nuestra época. ¿Cómo le dirían los chavos actualmente? Sadoma, tú que lo sabes todo, ¿cómo le dirían los morritos? Sí, bueno, ahorita nos encontraremos esa Nos referencia ahí. encontraremos. Sí, pues, y bueno, o sea, tuvo una carrera en la que hizo nada más y nada menos que 106 películas, cabrón. Sí, 106 películas y nada más y nada menos que 11 discos. Obviamente, pues prácticamente todos con su poderoso, los gringos le dirían sidekick, nosotros le decimos patiño, el poderoso Ah, carnal, sí, al rato sí, contamos cómo llegó a conocer a ese güey, ¿no? sí, a Carmelo, ¿no? Sí, sí, Que sí. O dicen que era quieres a muy Carmel. querido. Sí, no, a ¿quieres a Carmelo? Le decían. Marcelo, sí, que ya estoy diciendo Carmelo, es Marcelo, el carnal Marcelo. Es que si no, no quedaba el albur. Lo bueno es que no es una tesis, Ándale, güey. sí, pues sí, Si a fuera fuerza. algo Sí, es académico, Marcelo. esto ya Bueno, no serviría total. para una Bueno, que sí, chingada. debe de haber tesis sobre Tintán, ¿verdad? Yo Hay un no creo, chingo. sí. De hecho, si se meten a YouTube, van a encontrar como 5 o 6 documentales. Y hay un libro, de hecho, que escribió Fritz Glockner Ajá, de Puebla, sí, el sí. poblano. Sí, Escribió escribió un libro sobre un Tintán, libro una sobre biografía, Tintán. de hecho, Sí. de Tintán. Es un librito, pues, más o menos corto, no es muy largo. Y la verdad, pues yo nada más lo he ojeado y podría decir que tal vez esté más o menos interesante. O sea, no dices nada, ¿no? O El sea, arte de ser ambiguo. ni sí ni no, sino todo lo contrario. Pues Sí, no, y lo que decías, aparte de los 11 discos y 106 películas, 2 cortometrajes y 2 participaciones con Disney, ¿no? Haciendo la voz de sí, de Balú Balú, que y es la más de... reconocida siempre. Ajá, y del gato de los Aristogatos, que no me acuerdo cuál, de los Sí, gatos de los el gato del Aristogatos. que era acá como el mero mero Catrín, ¿no? ¿Quién? Sí, de O'Malley. O'Malley, que es el mero mero Ya el Sadoma Catrín. debería ser el Pues de podcast, hecho es el es, que sabe todo. ándale, de hecho sí es el gato principal de los aristogatos, digamos, es el que anda con la Sí. poderosa. Es el poderoso arrabalero que aparte pues, es un personaje que le quedaba mucho a Tintán. Sí. Porque no solo por eso, digo, aunque hubiera ya una cultura pachuca en México, sobre todo en Ciudad de México, creo que es hasta que Tintán anda por ahí que como que
agarra mucha visibilidad más bien, ¿no? Sí. O sea, la cultura pacheca, ¿no? Esa ha estado desde antes. Te traiciona ¿no? el inconsciente, amigo. Ándale, siempre ha estado desde Victoriano Huerta está la cultura pacheca, digamos. Sí. Pero lo pachuco, pues, digamos que agarra visibilidad con buen Tintán. Sí, que según yo, eso de los pachucos, aunque puedo estar equivocado evidentemente, porque no estuve ahí, pero según yo nació en el norte. Y ya de ahí lo agarra Tintán y es posterior, como que ya cuando la Ciudad de México Sí, empieza pues, a permearse también de pachucos, aunque no sé. sí, bueno, no, cuando llega Tintán a la Ciudad de México ya también había llegado pues esa cultura que sí Sí. es del norte, pues viene desde los chicanos realmente, o sea, fueron los que empezaron a desarrollar ese estilo pachuco y todo ese modo de hablar que Tintán trae a las películas, Su modo de ese hablar, de Spanglish. combinar, ¿no? El Sí. inglés con el español. Ese pues ya estaba en la Ciudad de México, simplemente pues Tintán se vuelve, digamos que la punta de lanza de toda esa cultura porque pues lo lleva al cine en un inicio. Y obviamente pues eso también fue muy criticado por las buenas personas de la sociedad y del Estado. Fue además. criticado por Octavio Paz, Sí. la cultura pachuca. Sí, ¿no? Pacheca, ya ibas a decir Ya, también se manda traiciona. cambiando, pero en este libro del Laberinto de la Soledad hay una crítica fuerte con respecto a la cultura Sí, de los pachucos, así de Que yo Octavio creo, Paz, ¿no? personalmente siempre he pensado que ha hecho más daño el laberinto de la soledad que bien a la sociedad mexicana. Hay mucha gente que dice que forjó Pues, la identidad, precisamente ¿no? por eso, porque forjó una identidad, pues, que si bien tenía que ver con la realidad, pues no era totalmente, era desde la postura de Octavio Paz Claro. como intelectual. Pero bueno, eso ya será materia de Tema otra de discusión. otro episodio. ¿no? Sí, sí. Porque- Pero hay sí. que decir de dónde sacó lo de ser pachuco, ¿no? O sea, a los 12 años es cuando se va a Veracruz. Pero nada más está 12 años ahí y después trasladan a su papá a Ciudad Juárez, que pues es como la frontera, ¿no? De las más importantes, o tal vez la más importante, ¿no? Con Estados Unidos. Sí, probablemente lo sea, pues ahí es donde pasa, pues, toda la mercancía legal e ilegal también, Sí. generalmente. Sí, sin embargo, ahí no hacía otra cosa. O sea, a duras penas estaba intentando terminar el bachillerato, y como que pues andaba ahí solo echando desmadre. Pues una vagancia. Bueno, pero sí empezó a tener amigos pachucos ahí, ¿no? Y después, un día el papá como que dice, este güey no está haciendo nada de su vida, ¿no? Entonces lo manda a trabajar a una estación de radio que estaba en Ciudad Juárez, que se Sí, llama así es. XEJ. Y pues lo manda de jalacables. Sí, pues de hecho llega hasta de limpieza, más Sí, que de todo. O sea, jalacables, pues ayúdalos a lo que sea, ¿no? Será el corre ve y dile, pues, Ajá, el IBM, en la ¿no? empresa. El IBM. Sí, el IBM. Sí, el buen corre ve y dile que hacía de todo, todólogo ahí. Sí. Así entra a esa empresa y aparte entra al equipo de béisbol de la empresa. No, de hecho, él lo forma. Él forma el equipo de Sí, de béisbol. hecho, él es el que lo forma. Entonces, digamos que ya hacía algo de su vida. Era beisbolista no profesional y todólogo. Y todólogo. Hasta que un día lo mandan a arreglar un micrófono, ¿no? No sé a dónde lo mandaron a arreglar el micrófono, pero cuando regresaron, él lo empezó a probar. Y entonces no se dieron cuenta que estaba abierta la emisión y empezó a imitar voces, ¿no? Porque Sí, de se ve hecho, que era algo que ya hacía de por sí. Estaba imitando al Flaco de Oro, dicen por ahí. Bueno, hay muchas versiones, ¿no? Que estaba haciendo ruiditos, que estaba imitando al Flaco de Oro. Hizo varias, según yo hizo Y, varias imitaciones, pero quién sabe. Y que, bueno, el chiste es que por mera casualidad descubren que era un hombre muy talentoso. Sí, porque el un dueño de la muchacho muy estación, talentoso. Pedro Meneses, iba pues estaba escuchando la estación y de repente dijo, ¿quién es ese güey? Pues el que jala los cables, ¿no? Ándale, el que anda trapeando. Ajá. Y entonces se dan cuenta que tiene un talento increíble y entonces le dan una oportunidad de ser locutor, ¿no? Ahí en la estación y le dan un programa de radio que se llamaba como el barco de las ilusiones, creo, alguna cosa así. Sí, no, pues la neta no sé. Sí, y sí o no, de hecho sí, y participaba de hecho también con el dueño, o sea, hacían personajes, se ve que, no sé, a lo mejor hacían como historias, Sí, historias imitaciones, cortas. hasta donde sé también Más bien eran se rifaban. era como comicidad corta, o sea, como cápsulas de 15 segundos de comicidad y hacían voces y eso. Eso es lo primero que hizo en la radio. Sí, pues era el cotorreo. Recordemos que en ese entonces la radio era lo máximo, no como ahora que pues ya casi nadie oye radio.
Pero en esa Ahora época todos pues era lo escuchan que había. podcast. Ándale, ¿no? Ahora todos escuchan e intentan hacer podcasts, la verdad. ¿Para qué decir que no? Sí, Sí. sí. Y bueno, pues ese es como su primer contacto con el público, ¿no? Y evidentemente, o sea, Tintán es uno de esos casos donde el talento no... Pues, o sea, la verdad siempre sale a la luz y hubiera sido por ahí o por otro lado, o sea, creo que hubiera llegado a tener el éxito que tuvo de cualquier manera porque Sí, bueno, pues, todo salió de ahí, o sea, salió pues sí, de ese talento natural que tenía, ¿no? sí, claro, bueno, sí, sin miedo a ponernos sucrónicos, pues probablemente sí hubiera sido, Ujú. hubiera llegado a donde iba a llegar, de alguna manera. Sí, también hacía comerciales, por ejemplo, lo contrataban para hacer comerciales en español, en inglés, porque ya después de un rato ahí en Ciudad Juárez, Ciudad Juárez. aprendió a hablar inglés, obviamente, de hecho lo dominaba bastante bien. Pues sí, Y por eso hacía comerciales también en inglés, en español. Y sí, mucha gente no, sobre importante lo empezó a todo escuchar. esa onda de los comerciales es la que desarrolla más en Ciudad de México, cuando también estuvo en la radio, ya en la Sí, es que en XEW. México en la Ciudad de Sí, en México la hizo Ciudad de todo. México era más bien cuando lo contrataban, sobre todo para hacer comerciales en inglés, Sí. porque pues yo creo que en ese entonces no había mucha gente que hablara demasiado inglés en la Ciudad de México, Ujú. sobre todo porque también andábamos en una época, pues sí le toca esa época de la construcción de la identidad nacional. También por eso era muy criticado, pues cómo iba a ser Pachuco si eso era una identidad creada en otro lugar que no era México. Que bueno, pues eso está mucho a discusión porque pues al final también es una cultura mexicana lo Pachuco. Claro. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Y después de todo esto, de este periodo en el norte, su primera incursión en la radio y todo eso, se encuentra con la compañía de Paco Miller, que era una compañía que hacía espectáculos muy grandes. Y ahí se encuentra con una actriz que después sería muy amiga de él, que se llama Meche Barba, Ujú. y ella participaba con Marcelo Chávez, que fue su patiño después, ¿no? Que fue su gran mancuerna musical y pues, en Sí, en la bueno, que también comicidad, hay ¿no? En las películas y en todo. también hay Estuvieron juntos siempre. versiones encontradas, ¿no? Porque muchos dicen que, bueno, Marcelo al final sí ya había estado en el medio, digamos, de las carpas, en Ya ese estaba desde sentido. antes, de hecho. Sí, había estado y que en ese momento, pues más bien andaba en la administración. Cuentan una anécdota, pues, Ujú. bastante curiosa de eso. Sí, que en ese show, en ese digamos que sí, en ese show era, pues más bien andaba de administrador, andaba administrando las cuentas y Según yo todo. hacía el show también. Y según esta anécdota, pues bueno, déjame contar la anécdota porque está más bonita así. Que de hecho Tintán se lo encuentra, digamos que en su cubículo ahí, bueno, eran como trailercitos, se lo encuentra cantando con su guitarra y que se mete y empiezan a echar unas canciones, empiezan a hacer imitaciones y así es como realmente hacen esa mancuerna, que dicen, no, pues si tú también andas aquí con todo esto, pues vamos a subirnos mejor los dos, le dice. Ujú. Y ya, así es como realmente se hace esa mancuerna. A mí yo me quedo con esa Bueno, anécdota y y esa historia, el me gusta talento, o más. sea, también no es como que Marcelo no hacía nada, ¿no? No es como que se chupaba nomás el talento de Tintán, porque Marcelo hacía las composiciones. Sí, hacía las Y él era canciones. o sea, decían que tenía un talento así, componía como si hablara, ¿no? Y pues él aportaba la creación Sí. y Tintán aportaba como no sé, la parte cómica, Sí, no, ¿no? más bien eran Aportaba eso. como Se bastante, digamos complementaban que bien, ¿no? hacían un complemento muy chido Sí, porque pues Marcelo también apoyaba en toda la parte histriónica al final. sí. O sea, los dos juntaron su Sí, talento en ese pero Marcelo sentido. no hubiera funcionado, o sea, de la misma manera sin Tintán, Pues evidentemente, ¿no? claro, y O bueno, quién sea, sabe si Tintán también hubiera recorrido todo ese camino sin Marcelo, porque sí. pues prácticamente, pues en las películas también actuaba con Marcelo muchas Ujú. veces, los discos pues, siempre, la mayoría fueron con Marcelo, entonces pues más bien sí eran como, pues de hecho de ahí viene eso de carnal Marcelo, que era una expresión que usaba mucho Tintán. Sí. ¿No? Que pues sí, no eres mi hermano de sangre, pero como si lo fueras, ¿no? Eres mi carnal, mi Ujú, carnaval, ujú. pues Exactamente. Sí, el asunto es que pues ya tienen ahí el show montado, empiezan a presentarse
y les dan una oportunidad, o sea, deciden invertir en ellos, ¿no? Miller decide invertir en ellos y los presenta en el Teatro Aldama de Guadalajara fue su primera presentación, así como en serio. Y pues evidentemente tiene un éxito increíble la presentación. Y así que gracias a esa primera presentación deciden llevarlos a la Ciudad de México. Así como que ahora sí vamos a lo grande, ¿no? Sí, que esa presentación también fue de lo más curioso porque, bueno, cuentan las anécdotas que nada más llevaban, como nada más iba a ser una intromisión, digamos, llevaban 2 canciones, ¿no? Con Sí. toda esa parte del show que, bueno, si tú oyes los discos, también la metían, que es como echar ahí una charlita antes de entrar a la canción, meterle pues todo ese humor característico y pues ya echaban la canción. Y que nada más llevaban 2 y que tanto les aplaudieron que les pidieron repetir, pero ya no llevaban más, entonces que volvieron a echar las 2 canciones porque no tenían... Como suele pasar cuando uno ya no tiene más repertorio. Sí, porque no llevaban más repertorio más que esas 2 canciones, que nada más era, pues, digamos que para rellenar el show. Sí, sí, sí. Así que, bueno, se los llevan a la Ciudad de México, ¿no? Y entonces, de hecho, lo bautizan así como el nuevo as del teatro en México. Ya cuando llega a la Ciudad de México y empiezan a hacer cosas más grandes, pues dicen como, ¿qué onda con este güey? Porque era un güey único, o sea, eso no existía. No había nadie que hiciera lo que ese güey hacía, ¿no? Sí, sí, pues es que creo que fue ese gran comediante de situación. Algo que no se hacía mucho en México al menos y que tampoco se hizo mucho después de Tintán. Sí, y de hecho ahí no se llamaba Tintán, de hecho todavía. Fue en la Ciudad de México cuando ya le adopta el apodo de Tintán y también hay 2 historias ahí, que nadie sabe cuál es la real, pero la primera es que tocaba con botellas con agua, bueno, como con copas con agua había y otro artista hacía ruiditos y así. Y entonces que pues como sonaba como tin tan tin 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 tin. Sí, pero que de hecho era otro por eso se artista llama el que hacía Tintán, eso, ¿no? Pero dicen que era otro artista el que Según hacía yo eso era el en la mismo caravana Tintán. esa. Según yo era el mismo Tintán. No, según yo era otro. Ah, bueno, hay que que lo investigar hacía ahí y quién que era. de ahí lo agarraron para Tintán. Yo por eso le voy más a la otra. Y la otra es que los actores circenses, unos actores circenses fueron los que lo bautizaron así como Tintán. O sea, como que buscando un nombre, le decían, tienes que tener un nombre corto que pegajoso. Que suene. Ajá, entonces, o sea, como Pompín, Pimpín, Tintín, no sé, Tintín. alguna mamada así, hasta que alguien dice Tintán. Y de hecho, a él no le gustó en el primer momento cuando le dijeron, te vas a llamar Tintán, porque le dijeron, te vas a llamar Tintán. No es como que él hubiera dicho, sí, ese me gusta, sino que fue como, ya, ahora eres Tintán. Ahora eres Tintán. Y que le dijo al güey que se lo propuso que mejor le mentara a la madre. Y mira, pues ya se le quedó para siempre. Y se le quedó para siempre. Y además qué gran nombre, ¿no? Sí, es un gran nombre. Claro, totalmente. Tintán. Sí, sí, sí. Así que en 1943 tienen su primera presentación, así que es como la registrada como la chida, ¿no? La que los lanza así como a partir de ahí empiezan a tener demasiado éxito también en lo económico. En el Teatro Esperanza Iris. Sí, el Gran Teatro de Ciudad de México era, pues, corríjanme si me equivoco, pero creo que sí era el más importante en aquella época, realmente. Ya no tiene cerveza esto. No mames. Maldita sea. Ahorita vamos por... ¿Quieres que hagamos un corte para ir por cerveza? No, seguimos y ya después. ¿O ya me aguanto. ¿Tienes mucha sed? ¿Quieres que te convide la mía? No, José Luis, porque estamos en pandemia. Bueno, continuemos. Entonces, en ese show del 1943 ya se presenta como Tintán. Y de hecho ahí empieza a compartir escena con Cantinflas, que después se vuelve un poquito, le empieza a dar medio envidia a Cantinflas. Sí, pues le empieza a hacer éxito de Tintán y su personalidad. La competencia. Sí, porque pues aparte Tintán era un ligador así de primera, o sea, todas querían con él. Todas. Sí, bueno, y él quería con todas, además, porque sí era muy mujeriego el Tintán. Pues según él nada más no hacía nada. Ay, sí, bueno. Pues sí, bueno, así sabe, describiendo cabrón? siempre que te encuentras que por qué era tan exitoso con las mujeres, no sé por qué todos dicen, no, es que con sus ojos verdes, siempre. Bueno, sí, se entiende que Yo creo que era su personalidad más bien, ¿no? Pues sí, o sea... yo voy más...
Bueno, y sí era guapo, Tintán. Era bastante guapo. Yo sí me lo hubiera agarrado a besos. Sí. Tintán, pues, ¿por qué pues no? yo tendría que verlo primero, ya en vivo. Porque... pues sí. Además estamos en tiempos donde ya eso no aplica. Ya. Sí, donde ya nos cansamos de la heteronorma, pues. Ya. Eso. Bien. Bueno, el asunto es que... usaron durante un mes a Cantinflas para dar a conocer a Tintán. O sea, como Cantinflas ya tenía un éxito pues era el gran nacional. Cartel. Claro, sí. Era el gran cartel. Entonces era como, no sé si era como una especie de abridor, Tintán, pero siempre le iba súper bien. O sea, siempre otra, ¿no? Sí, pues entonces, estaba dentro del show. Bueno, Tintán con el carnal. Marcelo, claro, los dos. Sí, no, ya se entiende, ¿no? Que eran como los dos. Y bueno, pues así es como es su entrada triunfal a la Ciudad de México. Y en ese punto también se trae a su familia que todavía... Bueno, el papá ya vivía en Juárez. Nos saltamos un episodio. ¿De qué? ¿Por qué? De cuando se casa. Bueno, sí, ya estaba cuando casado estaba todavía a esa en Ciudad altura. Juárez, a los 22 años se casa. Y con una mujer que se llama Magdalena Martínez. Se casa muy joven, a los 22 años. Y sí, el bueno, papá tiene su primer hijo también. también súper súper joven. Sí. Entonces, pues ya andaba con hijo y con esposa. Sí. Una familia. Sí, pues eran esos tiempos donde, clásica, mexicana. Se robaban a la novia que tenía 15 años y tú tenías 20 y ya a los 25 tenías 5 hijos, ¿no? Y así. Sí, era, y 3 casas, güey. No, era una época muy extraña, sí, 3 casas, ¿no? O una de cartón, pero pues el chiste era estar casado y tener muchos hijos, pues. Pues me refiero a que era fácil, o sea, que era un poquito más fácil, pues hasta tener varias familias, ¿no? Sí, pues una de esas sí. Así era. Y bueno, el peso valía más, ¿no? Porque al inicio de los shows... Tintán ganaba 40 pesitos que le servían que seguramente, para mantener una familia de 3, claro. Sí le daban. Sí. Pues. Entonces el papá, o sea, cuando se casa Tintán, el papá lo iban a trasladar otra vez a Laredo ahora. Entonces Tintán dice, no, yo ya me quedo aquí en Ciudad Juárez porque ya hacía lo del radio, ya tenía los shows, ya estaba casado, o sea, como que ya tenía su vida, ¿no? Entonces decide quedarse en Juárez y ya regresando a lo del DF... cuando ya le empieza a ir re bien en lo económico, decide traerse a toda la familia. Y el papá decía, ¿cómo voy a salir de trabajar? O sea, sí. A esto me dedico. Sí, es lo que comentan mucho, ¿no? Que sí era como de un ambiente muy familiar, Tintán siempre. Ajá. Que le latía hacer pues carnita asada todos los sábados, para invitar a toda la familia y a todos los cuates. Y cocinar, además. Le gustaba cocinar también. Sí, pues por eso la carnita asada se rifaba. Sí. Entonces, y dice su hijo que una crema de... Sí, una crema de almejas, creo que hacía o algo así. Ajá, creo que de almejas. Sí. Digamos almejas. Que la mejor. Bueno, una crema de algo, pues. Una crema de algo. Puede crema ser de elote. Champiñón, elote, almejas, lo que ustedes quieran, pero pues era su cremita de almejas. Según su hijo, era la mejor crema que probó en su vida. Obviamente, pues es su hijo, no se le puede creer de todo. Y el hijo de manera medio mamona, dice, y mira que he estado en los mejores restaurantes del mundo. Sí, nunca he probado algo igual. Sí, se ve que el hijo vivió en la opulencia desde que nació, prácticamente. Sí, claro. Sí, ya nació con la riqueza ahí, el Cadillac nuevo cada año. Sí, bueno, ya le tocó toda esa época de Tintán siendo Tintán, pues. Ha de haber sentido feo cuando ya no les iba tan bien, ¿no? Pues quién sabe, supongo que sí. ¿Y ahora qué pasó? Ándale, ¿y ahora qué? ¿Dónde está todo el dinero? Sí. Yo no sé hacer nada, papá. Que no solo aparece en el cajón. Que no solo me lo dabas en la mano y ya no se generaba así el dinero. Sí. Bueno, ahí está. Entonces, en México, bueno, lo primero que hace, a su actividad estable, fue un contrato que tenía en el centro nocturno El Patio, que era de los más importantes en ese momento de la Ciudad de México, que eso fue lo que le permitió entrar al cine. Porque lo escuchó el director de cine, René Cardona, lo mira en un show y entonces pues ya lo invita a tener unas pequeñas participaciones. Empieza a tener como participaciones musicales con Marcelo, siempre con Marcelo. Pequeñas participaciones musicales, queda impresionado y lo invita a la grabación de una película que se llamó Hotel de Verano.
Fue la primera. Sí, que sale creo que 15 segundos Ajá, por ahí, exacto. una onda así. Sí, nada 15 más. segundos. Tan- Sí. Y ahí, a partir de ahí, cada vez más lo empiezan a llamar, a grabar películas, y de repente por ahí ya empieza a tener Sí, alguno pues, que otro imagínate, te protagónico y otros encuentras, no tantos. pues, una joyita que además, pues, además de que te hacía todo, te sacaba de cualquier problema, ¿no? Actuaba, cantaba, bailaba y todavía improvisaba, porque muchas de las escenas que ves de Tintán les acaba metiendo esa parte improvisativa Ah, sí. que era muy propia de él. Pues tenías a alguien que cumplía con demasiadas características. Sí. Entonces, Hay una escena era con... amado por el cine, Sí. pues. Hay una escena con Tongolele donde está bailando ahí un baile afrocubano. Y Tintán se mete a la pantalla, pero eso no estaba. Sí, no estaba en el guión. No nada más estaba en se el metió guión. Simplemente. a Y bailar. se ve que, y de hecho se ve en la película que ella se lo queda viendo así como, ¿qué hace este pendejo? ¿Ahora qué le pasa, no? ¿Ahora qué le pasa a este güey? Ajá, se lo queda viendo así como, ¿qué pedo? Y ese güey, pues como si nada, ¿no? Y ya ella se empieza a reír y sigue bailando y pues ya es parte de la película y no, Sí, no se ve quedó- mal, o sea, porque tiene quedó para la suficiente posteridad, talento como para hacer pues. eso y verse bien el güey, ¿no? Sí, pues más bien esa calidad improvisativa que no todo el mundo tiene así naturalmente, pues él le brotaba, era un tipo muy creativo, la Sí, verdad. sí. Y ahí, al mismo tiempo de la fama, pues empieza a tener contacto con muchas bailarinas, muchas mujeres y empieza a tener problemas con la esposa, evidentemente. Y Bueno, ahí se no sé separa. si tendría que ser evidentemente, pero Pues sí, porque pues el andaba caso es con que se un separa. montón, pues andaba con un montón de mujeres. Sí, bueno, el chiste es que se separa y ahí es donde llega su segunda esposa, porque tuvo 3 esposas. Tres esposas, sí. de hecho. Sí. Y muchos y varios sí. hijos, ya no sé cuántos, Sí, porque no sé, pues, varios. son un chingo, no sé. Varios. Pero sí tuvo varios hijos. Sí, ahí llega la segunda esposa, que es una bailarina, ¿no? Ujú. La conoce en ese medio. Y también ahí lo invitan a la radiodifusora más importante del país en ese momento, que era la XCW. Y mira, voy a corregirme, porque aquí es donde hace los bocadillos cómicos, no en la otra radiodifusora, que es lo que dije hace un rato. No, fue aquí en la XCW, perdón. Pero fue aquí. Lo hacía 3 veces a la semana y este episodio es importante porque a ella la gente lo conocía tanto que salía de la radiodifusora y había aglomeraciones increíbles de gente esperándolo para poder tocarlo. O sea, como si fuera un Ajá, santo, sí. cabrón. Pues es que lo era, ¿no? Prácticamente. Pues, ¿por qué negarle Sí. eso? Digo, sí, esos episodios los cuenta pues, precisamente su hermano, el Loco Valdés, que en ese momento no era, pues, realmente muy famoso y pues salía de la radiodifusora y prácticamente pues andaban de guaruras de su carnal, entonces le andaban quitando a la gente de encima más Ajá. bien. Sí, dicen por ahí, teníamos que golpear mujeres a veces. Su hermano, te lo juro, dice, tenemos que arrimar, pero Bien es que sacado de la dice pena, muy ¿no? específicamente, teníamos que golpear mujeres a veces. Y dije, ay, cabrón, Sí, ¿qué pedo dije, con caray, eso? caray, pues. Si no es pues, golpear a todos, ¿no? Sí, en sí, en en todo general, caso, ¿no? ¿no? Ya si le toca a una morra, a un güey, pues ni pedo, pues ¿para qué te quieres pero acercar a sí, Tintán? específicamente. Pero a las mujeres. Sí, específicamente dice a golpear mujeres, ¿verdad? Sí, vean, hay un documental donde el carnal dice eso. Sí, el pinche loco Valdés. No, lo dice otro, lo dice otro de sus ¿lo dice carnales, otro? el que no es famoso. Yo pensé que era el loco Valdés. No, El no, que no. no es famoso, ¿no? El que no es famoso. El que no tenía talento, pues. El sin talento. El que no hizo nada de su vida. ¿Eh? El ratón Valdés. No, yo no lo conozco, pues quién sabe, ya estamos diciendo que a lo mejor no hizo nada y a lo mejor sí hizo algo. La verdad, yo no tengo idea. Ah, mira, estaba en Puro Loco, dice. Bueno, pues eso es muy menor que Bueno, lo que sí. hizo su carnal. Sí, la verdad Realmente que- sí es el sin talento. No. Puro Loco. Sí, no, la verdad es que sí tenía poco talento porque pues, si estuvo en Puro Loco, cualquiera estaba en Puro Loco. No, Puro Loco. Ah, ya no me acuerdo ¿Quién cuál hacía es Puro esa, Loco, Sadoma? Ya ahorita recordé ese programa, pero lo hacía ¿quién? ¿Héctor Suárez o quién? Sí, ¿no? Pues- No, Héctor Suárez es un gran cómico para Sí, mí, ¿eh? fíjate que a mí no me da gracia Héctor Suárez. A ti no, a mí sí me gustan sus personajes. Pero que lo va a Sí, me hacer, pues, ya parece que hacen tiene gustos, gracia. ¿no? Ya Sí, hacen es de gustos. gustos, pero a mí me parece que sí tiene talento. Bueno, no, Héctor Suárez, pues sí, pasa. Sí, no, y además era muy crítico, era un cómic, comicidad que tenía mucha crítica política. Sí, es siempre. verdad.
Sí, Sí, no, más bien lo estaba confundiendo al Héctor Suárez. Héctor con Suárez sí alguno me más gusta. mamón. No, Héctor Suárez es muy Sí, bueno, Héctor de Suárez hecho. sí me gusta, Sí, es sí. verdad. Sí. Tiene unos personajes buenísimos, así de... Nada, Bueno, ya pero luego ya estamos hablamos. haciendo uno de Héctor, ¿no? Porque fíjate que Héctor Suárez nace en... Bueno, luego hacemos uno de Héctor Sí, Suárez o no, da o igual, no. pero... Bueno, Bueno, sí, porque no nos dedicamos a hacer programas de humor, ¿no? Sino musicales. sí. Que en algún Afortunadamente, momento sí, porque ¿no? no nos iría muy bien, que digamos. Sí, la verdad que sí, nos falta gracia. Sí. Entonces, ¿en qué estábamos, José Que Luis? estaba en su apogeo en la Ciudad de México. Se vuelve a casar con la bailarina en 1948. Y hay de ahí, por ejemplo, son algunos filmes importantes que ya aparece tal vez como protagonista. Como El hijo desobediente, como El vagabundo, por ejemplo, El rey del barrio. Bueno, es su gran película, ¿no? Esa es No la, sé si sea la mejor película de Tintán, pero al menos sí es la la de la consagración. sí, la más famosa y la que todo el mundo ha visto, yo creo. Ujú. El barrio que además pues lo empieza a volver como esa figura de el antihéroe del pueblo, pues, ¿no? Sí. Entonces pues ya es como el gran papel que sí ya lo despega, lo desmarca, pues ya que lo vuelve una figura Sí, pues ya cinematográfica, pues ya prácticamente al menos en toda Latinoamérica. sí. Con esa película es creo que la que llegó a toda Latinoamérica realmente. Sí, sí, en este periodo, de hecho, es ya la explosión de la opulencia, ¿no? Que también es el periodo donde se va a vivir a Acapulco, como toda la gente Sí, bueno, pues famosa en ese tiempo. era su casa de playa, Ajá, pues sí, ahí pasaba bastante mucho tiempo en Acapulco y ahí es donde empieza, o sea, echó a perder un yate, tenía un montón de autos de lujo, joyas. Cuentan que tenía Sí, joyas así, le que era encantaba. muy fan de las joyas. Bueno, también tiene que ver un poco con lo de ser pachuco, ¿no? Que Sí, sí es andar con parte joyas un y poco todo de esa eso, ¿no? cultura. Y sí, siempre andaba con su anillo de sin albur, de diamante, ¿no? Sí, ese no lo puedes dejar en ningún lado, ¿no? Siempre andas con él. Sí, No, no, con el dicen de que un diamante día... siempre andaba y que lo perdió 3 veces Sí, que un además. día lo perdieron así en la carretera hacia Acapulco y se ponen a buscarlo ahí en el lodo un rato. Sí, No que lo nomás encuentran y 3 semanas después ya trae otro más chingón, sí, otro cabrón. más grande. Y ese también lo Imagínate. perdió además. Sí, Y luego ya traía otro. Que sí. tuvo como 3 anillos de diamante Sí, además. de 7 quilates. Que yo no Y sé nada de bueno, diamantes, pero sí, suena pues cabrón, suena ¿no? que es mucho diamante. Pues ¿no? Cuando lo dicen, un diamante de 7 ¿En quilates. serio de 7 Dices, quilates? cabrón, No debe ser un mames. pinche diamantote. Sí, sí. Ha de estar Seguro. bien grandote, ¿no? Sí. Son unos diamantes chingones. Sí, 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 sí. Sí, bueno, pues parte de eso, de tanta opulencia, creo que es lo que al final pues lo dejó, pues si no pobre, haciendo pues cantidad de cosas para seguir el mismo tren de vida, así Sí. brutal, ya en los últimos años de su vida, grabó 30 películas en 3 años, o sea, partes de películas, Eso ¿no? pasó un poco después, cuando Sí, ya... bueno, ya Eso ya es llegándole al casi final de su vida. antes del declive total de su carrera Sí, que sí, tuvo, que pues fue ya. medio, pues no triste, o sea, pero pues ya no fue Yo no diría comparable con lo triste. que hizo en un tiempo, Sí, ¿no? yo no diría triste, sino más bien pues ya se abarató pues en ese sentido. Sí, Dijo, vámonos por cantidad, no por calidad. Madres, pues ya cualquier cosa. O sea, sí. aparecía en cualquier lado. Lo agarraban ya también para promocionar prácticamente películas, ¿no? Porque ponían su nombre así, Tintán, y el otro güey que a nadie le Sí, importa. ya usaban como Pero marca el Tintán, nombre, sí, ¿no? pero Tintán aparecía 20, 30 segundos en la Sí. película nada Sí, más. también dicen que, por ejemplo, o sea, esa parte de su personalidad, como de estar improvisando todo el tiempo, ser pues tan inesperado todo lo que hacía, también traía problemas de repente en las producciones, porque les daban 1 hora para comer, pero él se tomaba 2, ¿no? Y llegaba, pero les decía, no, tranquilo, Sí, tranquilo. pero Ahorita pues nos era. recuperamos, pero dicen que recuperaba esa hora de grabación en media. O sea, Sí, era tan bueno, pues, talentoso sí. que no pasaba absolutamente Sí, bueno, nada con pues, eso. sí, como anécdota, pues quién sabe qué tan cierto fuera. Sí. Pero pues total que Tintán podía hacer lo que se le diera la gana porque era Tintán. Sí, porque era Y demasiado ya. talentoso y... Ah, ok. Como era demasiado talentoso, pues podía recuperar esos ciertos errores que pudo llegar a tener como de tiempo y eso, pues los recuperaba súper rápido. De hecho, tiene un récord de más actrices besadas en Sí, pantalla. en el cine mexicano Sí, al es menos, un sí. récord real, cabrón, que tiene Tintán. Es algo que hay que decir. Sí, bueno, sí, sí.
permanece con el récord mexicano de más actrices Sí. besadas en pantalla. Sí. De hecho, Cantinflas, ahí dentro de esa leve envidia que empieza a sentir por Tintán, pone en una película, hay una película de Cantinflas que tiene un cartel ahí que dice: para pachucos no hay servicio porque me caen mal. Pues sí, pues no quedaba de otra. Pues la verdad es que Tintán sí era un güey mucho más completo en todo sentido, ¿no? Bueno, este asunto en donde se empieza a quedar, pues empieza a tener dificultades, digamos, económicas, pasa más o menos en 1956. Y antes de eso hay que decir también que dicen que era bastante dadivoso con Sí, la eso gente sí. con la gente que no tenía varo. O sea, por ejemplo, digamos que el que le arreglaba el jardín no tenía para pagar la renta. Entonces le dejaba dinero escondido en su chamarra, porque aparte era un güey que no era así como que te doy dinero, pero lo publico en el Face, ¿no? Ya estás Así, usando las palabras de su hermano, justamente, ¿no? véanme cómo estoy ayudando aquí a los pobres, ¿no? Sino que le dejaba guardado el dinero ahí en la Sí, chamarra pues, y ya, ¿no? hasta Era quien nada dice más que hasta se hacían filas afuera de su casa, para pedirle cosas. había quien iba hasta por su mensualidad, ya así No, nomás. mames, no, eso ya es Sí, pues demasiado, dicen, ¿no? pues digo, ¿no? Yo no sé, Eso también está se me hace cabrón. bastante increíble y digo, pues muchas de esas anécdotas viniendo de su familia, pues también se pueden pensar medio voladas, la verdad. Claro. Porque, pues ahora sí que ya Claro, es parte como de esa admiración siempre nomás las que le historias tienen. pueden tener ciertos elementos así que no son tan ciertos, como la Sí, claro, romantización pero de la bueno, historia, ¿no? Así, pues sí. llevarlo así Sí, al bueno, extremo. también, pues a lo mejor medio cierto, porque también ahí dicen de Ramón Valdés que también era bastante dadivoso. Pues Pues sí. a lo mejor sí era algo que traían ya No, yo de pienso que sí familia, era pues. dadivoso. Yo pienso que sí era. O Sí. sea, Sí, probablemente sí. Y bueno, pues digo, también esa parte ya del declive, pues no sé hasta dónde sea un declive, porque pues más bien, pues yo no vi que le faltara pan en la mesa, sí. ¿no? Pero Nadie habla ciertamente de dice la eso. última hija que no dejó dinero. Y que fue una Pues, bendición. Dice que bueno, cabrón, porque nos hubiéramos sí, matado, pero ya cabrón. viste en los Entre documentales todos los hermanos. desde dónde lo dicen, ¿no? Así lo ves desde un living que mide tiene el tamaño de mi casa completa, ¿no? No mames. Todo así con fotos de Tintán, un reloj que se Sí. ve que está Bueno, hasta bañado en yo creo que oro. eso ya sigue saliendo nomás de las regalías, ¿no? Pues sí, por eso digo, Ya o es sea para que mantener a toda la digo, familia. no, digo así que los haya dejado en la pobreza, pues no se ve A que la estén en familia la pobreza. parasitaria. Ay, sí, no. No, no es cierto. Que siguen viviendo de las glorias de Tintán. Y sí, pues probablemente porque como hemos visto en múltiples episodios de No es una tesis, el último disco que salió de Tintán con su carnal Marcelo es del De 2020. hace como 2 años, sí. Es del 2020, De de hecho, hace un año. todos los discos que están en Spotify son de después del 2000. O sea, hay 5 Sí, discos en bueno, las Spotify. subidas, ¿no? Porque hay varios que ya tienen sus más años. Digo, de subir a Spotify sí, Pero ves que les ponen como el año sí, del disco pero el y siempre último ponen más allá lanzamiento. del 2020. Sí, pues puede ser. Sí, porque yo en el 96, por ahí del 96, 97, ya había escuchado ese disco que hicieron esa compilación de ¿De las música para sí, de películas? las músicas para películas. Que en lo personal a mí me parece el mejor disco de Tintán, la verdad. Son cuatro ¿No? volúmenes de ese disco. Sí. Está bien Sí, chido. que a mí personalmente se me hace como los que están mejor hasta producidos, pues. Sí, Y sí. En 1900 ¿y qué estaba ¿qué? diciendo? Ya se me olvidó. Pues yo iba a la parte donde, o sea, para poder mantener este nivel de vida tan estrafalario que llevaba, en 1956 intentan hacer su propio centro de espectáculos que se llamaba El Satélite y que de hecho lo empieza a administrar, ¿cómo se llama? Marcelo. Sí, Marcelo. Marcelo, pero fracasó. O sea, no tuvo... Sí, no les fue bien. No les fue nada bien, pero fue como un intento, ¿no? Como por sacar más lana para poder seguir pues, obteniendo esas ganancias. Sí, comprándose un Cadillac cada año. Sí. Nada más. Sí. No, y además en ese tiempo también es cuando ya no lo llaman tanto para las películas, porque le da hepatitis, empieza a engordar un poco, ya se ve así, o sea, ya se ve muy distinto, Sí, ¿no? De y bueno, cómo- ya también está viendo como un cambio cultural también en el cine. Ajá, Pues ya no es la época. Más bien sí coincide como con Claro, esa claro. declive también de la época del cine de oro Sí, mexicano. la época dorada. Ya creo que más bien Tintán es el que cierra ese ciclo en sí, Ay, quién sabe. ¿no? Pues sí, según yo, sí, Tintán es el último, el que le pone la cereza al pastel del cine de oro mexicano al Sí. final.
Sí, sí, sí. Y bueno, al fracaso de este cine, de su centro de entretenimiento, el Satélite, también por ahí se separa otra vez de la segunda esposa, porque ya no la veía mucho y eso, se separan. Y entonces ahí tiene una tercera esposa que se llama Rosalía Julián, que era parte de un grupo que se llamaban las Hermanas Sí, Julián. las hermanas Julián, que cantaban muy Bastante chido. bien, sí, bastante bueno, bien. tenían todo un show vedette, ¿no? Así Sí. como de aquella época cabaretosa, que las tres cantaban, bailaban y Sí. muy chido además, lo hacían muy bien. Sí. Y ya no más era eso. Ah, chinga, pensé que No, ibas a más decir era otra eso. cosa. Ok, Nada ok. más era eso. Ajá, sí, pero lo que yo iba a decir también, como complemento a eso, es que ahí es cuando empieza a aceptar papeles donde sea, o sea, lo empiezan a contratar fuera, o sea, empieza a actuar fuera de México con tal de seguir sacando lana, pero se empieza a deprimir porque no está cerca de su familia y se empieza a entristecer. Y de hecho la hija dice, ahí fue, el verdadero declive fue porque no estaba cerca de mi jefecita. Ah, el jefecito, que fuera Sí. la que más quiso, la esposa que más quiso. Bueno, pues qué podría decir, ¿no? ¿Qué podría decir Sí, la claro, morra? pues sí. Sí, la verdad es yo la veo en entrevistas y digo, no sé, como que se quiere quedar con todo lo de Tintán, ¿no? Así. Sí. Sí tuvo otros hijos, pero a nosotros fue a los que más quiso. Sí, sí, Prácticamente ahí esa fue es su donde, onda, donde ¿no? ese güey se metió a una propia sobreexplotación de sí mismo. O sea, entre 1956 y 1959 graba 30 películas. Sí, de la época ¿Qué es lo que aquella, decías? De que ya nada más estaban usando su nombre, sí, ¿no? ya lo que fuera, pues Sí. agarraba lo que fuera ya nada más para recibir su tajada. Que bueno, curiosamente también Ay. es esa la época donde pues hace la voz de Balú precisamente, ¿no? Sí, fue a finales de los Sí. 60, Sí, o cuando sea, ya cuando Disney... ya no estaba en su apogeo, pues es cuando llega a ese punto y pues no solo eso, sino más bien ya después sí lo buscan también para hacer Sí, los el primer papel aristogatos. el primer papel con Disney lo obtiene por medio de una audición y en el segundo ya lo buscan. Sí, sí, para los aristogatos lo buscan. Sí, o sea que decían quién podría hacer el papel de un oso que canta jazz, ¿no? Pues Sí, Tintán, pues no hay de Tintán, otra, o sea. sí, sí, tiene que ser un oso, pero que además cante bien y Sí, que sea como muy alivianado. sí, 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 Y sí. pues sí, Que Tintán. prácticamente ya esto representa su última etapa, ¿no? Pues de producción artística, ¿no? Sí, pues prácticamente. Prácticamente así lo conocimos muchos de niño, Claro. ¿no? A mí me Sin tocó saber que era él, saber, ¿no? Obviamente, ya hasta sí, a mí después me dices, tocó ah, no escuchar manches, a es Tintán, ¿qué Tintán onda? siendo Balú y siendo el gato, ¿cómo se llamaba? Salomé. El buen gato, Mali. Mali. Sí, y Mali. sí, pues ahí también el episodio importante en ese periodo es el fallecimiento de Marcelo, que le provoca pues hasta depresión, yo creo, ¿no? De eso no está documentado, Pues eso sí, pues solo más lo bien digo es yo. que sí era, o sea, sí era como su carnal, pues, o sea, Sí. no nada más era dentro de la pantalla, sino fuera de la pantalla eran una gran dupla, eran muy buenos amigos. Y pues sí, supongo que sí le causó una gran depresión, porque, bueno, a lo mejor hasta egoístamente Tintán dice que es como si le hubieran arrancado una pierna o un brazo Ajá, cuando sí, sí, sí. fallece Sí, Marcelo. sí, sí. Ya a partir de ahí, al final de su vida, intenta producir más películas, pero pues ya no le daba la lana, o sea, ya, pues ya, era Ajá, realmente... se le paró mucha producción ya de películas personales que intentaba hacer. Wow, una aspiradora, ¿qué es eso? Sí. Sí, supongo que sí. Que intentaba hacer ya producciones, pero que todas se le pararon, que todas se le fueron para abajo. Sí, y ahí también, por ejemplo, ya le da hepatitis, le da cáncer, o sea, ya igual la salud ya no le permitía andar haciendo muchas cosas. Sí, pues sí, al Y final. hasta que enferma ya gravemente Sí, y fallece les pide de a sus cáncer. hermanos que lo lleven a la playa, porque la playa era como su gran amor siempre, ¿no? Siempre quería estar en la Sí, la playa. playa y Acapulco cuando era Acapulco, Sí, pues. pero no lo llevan a... Yo pensé que lo iban a llevar a Acapulco y en el documental dicen se lo llevan a Zihuatanejo. Pero Bueno, bueno, pues era playa, pues. sí, El chiste es que fuera playa, pues, Sí, ya. sí, sí, sí. No más, pero pues prácticamente ahí ya lo llevan y de retacha al hospital y ya vámonos para el cielo de los Tintanes. Yo creo que al ser donde ha de haber Al llegado. cielo de los faunos, ¿no? El cielo de los faunos Le decían tintanesco. el El fauno, ¿no? fauno.
Sí, Sí. era uno de sus motes Era uno de también. sus motes. Hasta que, bueno, pues finalmente en la Ciudad de México muere en 1973. Y qué bueno que no dejó dinero Ándale, ¿no? para que su familia no se Bueno, destrozara ¿qué es lo ahí. que digo? Que quién sabe. Porque yo los veo viviendo a todos muy bien. Sí. Pues no, Pues no quién veo que, sabe, no veo que no hayan los carecido. conocemos. Pues no sé, pero pues yo digo, todas esas entrevistas en sus casas, pues no se ve que no vivan con cierta opulencia. Ujú. Entonces, pues no, así tanto que no haya dejado, pues se me hace difícil de creer, la verdad. Pues sí. Sí. Y pues ya, pues básicamente no sé si hay algo más por ahí que decir como en la historia de su vida, pero Pues para sí, mí eso más es bien todo. de su vida es eso, así como en resumen es eso. En su vida, pues más bien, pues ya sería más bien hablar un poco de qué nos dejó, ¿no? En su vida, porque al final esto es un podcast sobre música. Entonces, pues más bien pues, se volvió una gran figura que después permeó toda la música nacional prácticamente. Sí. Creo que sin Tintán no existiría pues la maldita vecindad, ¿no? No existirían tampoco, ¿cómo se llama este grupo de ska? Es el que tiene esa rolita de Tres Patines. Se me fue su nombre. ¿Cómo se llaman esos No cabrones? sé, no sé a quién te refieres. Pero bueno, No, o ahorita que me sea, acuerde lo digo. de lo que, Bueno, Botellita de Jerez claro, también sí, lo que fue de los hijos estás, de Tintán, ujú. pues, Lo que estás digamos. diciendo también, o sea, tiene que ver con, pues era un músico, o sea, desde la parte musical, pues cantaba bolero como nadie. La Precisamente, tremenda la corte. tremenda corte también, digamos que es hija de Tintán. Mm. Sí, es más bien, pues sí, permeó toda la cultura, pues, de vida en sí. Mucha gente creció viendo sus películas, mucha gente lo tomó de referencia artísticamente y muchos músicos lo acaban tomando de referencia porque, Y pues, haciéndole sí, homenajes también. sí, homenajes, digamos, retomando su estilo, Sí. haciendo música a partir de lo que era Es que lo Tintán que iba en a el decir, o sea, cine. que tenía esta capacidad como de hacer cosas muy distintas, ¿no? Por ejemplo, cantar un bolero, una de las mejores versiones de bolero de la mayoría de los boleros que cantó, pero al mismo tiempo, grababa rock también. O sea, ¿quién hay que cante bolero y rock Sí, bien sí. y que al mismo tiempo cante con big band? Sí, que O sea, que sea un además poco también, en la que onda esté en del la onda del rock, jazz y eso. sí, en la onda del rock fue como de los primeros que empezó a meter rock así a nivel nacional, además, Ujú. ¿no? Sí. Entonces también esa, digamos que esa parte también sería como para tenerla en Sí, cuenta claro, por ese pienso lado. que bien pudo ser solo músico, cantante y hubiera tenido éxito. O Pues sí, sea, probablemente, pero pues ya le quedaba un poco chica la música en ese sentido. Él tenía que estar sí, haciéndole a la mamada un sí. rato también, ¿no? Haciendo de todo, ¿no? Haciendo de todo, Haciendo de pues. todo, sí, a huevo. Ahí está. Sí, claro, esa gran versatilidad que yo creo que sí le venía prácticamente del histrionismo, de esa cuestión de como que nunca se autocensuró, pues, Ujú. ¿no? Si era un bolero, lo hacía pues desde ese histrionismo, si tenía que ser algo de Big Band también lo hacía desde ese histrionismo y esa capacidad también, digamos, como camaleónica de acercarse a todos los estilos y todos hacerlos muy bien. Ujú. ¿No? Porque, por ejemplo, de esa canción de Bonita, el compositor dice que la versión de Tintán es la mejor versión que hay. Yo también pienso que, por ejemplo, Así, yo pienso que La Gloria eres tú, la mejor versión, o es la de la de Tintán. Tintán. También, o Sí, sea, sin también, la duda verdad que sí. alguna. ¿No? O sea, porque como que entendía los lenguajes musicales cuando se metía en un lenguaje y en otro, pues los entendía perfectamente bien, ¿no? O sea, Sí, como no. que adoptaba realmente, porque para entender bien un lenguaje, pues digamos que habría que entenderlo culturalmente. Y Ajá. era algo Pues que eso sí. precisamente desde ese histrionismo Tintán lograba, ¿no? O sea, jugaba a ser el cantante de esa música, pues, como si hubiera crecido con esa música completamente. Bueno, que al final, pues, sí le ha de haber tocado crecer con toda esa música, porque por ahí dicen que, pues, las torres de discos que tenía en su casa eran, pues, inmensas, que tenía una gran colección, o sea, era un melómano además. Entonces, pues, sí, además de o sea, escuchar mucha música, yo creo que también esa capacidad histriónica le ayudaba a comprenderse, a asumirse como si fuera
parte de esa cultura. Y eso era lo que lograba que hiciera, pues, si no, bueno, yo sí me atrevería a decir que las mejores versiones de muchas de las canciones que hizo, ¿no? Que pues no eran de su autoría, pues nunca cantó de su autoría hasta donde yo sé, pero pues lograba las mejores versiones. Mira, Cantando en el baño sí era ¿Es de la autoría de Tintán? Mira nomás. Mira nomás. También compositor. Gracias a Doma por estar aquí y decirnos cosas que nunca sabemos. Sí, pues uno no es enciclopedia, pues ¿no? Sí. Mira que entre Sadoma y San Google siempre acabamos enterándonos de todas esas partes que no sabemos. Sí, por eso es divertido hacer esto. y pues ya, o sea, no sé. Sí, pues no sé ya que tú cuáles recomendarías de Tintán en la poderosa voz de Tintán. Yo iba a recomendar precisamente el disco de canciones de películas que está en 4 tomos en YouTube. Nada más están esos 4 tomos y está otro. Entonces, específicamente, pues iba a recomendar canciones de las que ya hablamos un poquito. Voy a recomendar 3 boleros que, puta, como los canta Tintán, no los canta nadie. Que es el de Contigo en la Distancia. Bueno, tal vez Cristina Aguilera ahí la ande pegando. Porque hace una muy buena versión. No más, es claro, por supuesto. Escuchan la versión de Cristina Aguilera, de Contigo en la Distancia. Y sí, bueno, a mí está buenísima no me gusta esa versión. Mucho su versión. ¿No te gusta? No, la verdad no. ¿Ya la escuchaste bien? Sí. Está buenísima. A fondo, no sé, pero pues sí, la oí una vez y dije, no, ¿pero qué le pasa? No, a mí sí me gusta. A mí no. A mí sí me gusta. Hay que pongan en los comentarios a ver si les gusta la versión de Cristina Aguilera, pero a mí me gusta. Pero bueno, Contigo en la Distancia con Tintán. Luego otro bolero que se llama Soy Feliz, también. Y el de La Gloria Eres Tú, que también, o sea, es uno de mis boleros favoritos. Y cuando lo escuchas con Tintán, pues ya no hay mucho más que escuchar después de eso, ¿no? También recomiendo una canción que se llama El Bodeguero, que es un cha-cha-cha. O sea, también cha-cha-cha, ¿no? Nada más bolero, jazz. Sí, mambo también. Lo de Disney, o sea... Sí, hacía mambo. Sí, exactamente. Bolero, cha-cha-cha. Entonces, El Bodeguero, la versión del Bodeguero de Tintán está bastante bien para escuchar. Y ya, o sea, esas son mis recomendaciones. Porque, o sea, no es como que... O sea, los discos de Tintán... pues sí, o sea, como que son canciones simplemente de sus películas y todo eso. Entonces, sí, bueno, por eso recomiendo siempre. Piezas solas. Sí, bueno, no siempre era... O sea, sí tiene discos que se produjeron precisamente con Marcelo, que los dos cantaban y de hecho... Muchas veces te puedes acercar como a esa etapa de carpas, pues, cuando daba shows con Marcelo, porque generalmente varias veces hacen como esa actuación antes en algunos de los discos, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo no he escuchado esas grabaciones. Diretes, Tengo que hacen decir así, no las que conozco. bromean entre ellos y ya después echan la canción y dentro de la canción también de repente se ponen jocosos, ¿no? Uh-huh, Esa onda. Pero sí, en general la música de Tintán yo recomendaría en ese sentido, pues, ver sus películas y clavarse cuando pasa esa parte musical, porque ahí es como verlo en todo su esplendor, haciendo todo, ¿no? Sí, haciendo todo, siendo Tintán, sí. ¿no? Y sí, en particular, pues recomendaría. ¿Tú qué recomendarías? Pues mira, la versión de Bonita de Tintán es esa. Siempre pones esa cuando ya andamos en la fiesta. Pongo. Siempre dices, sí. Pongan Bonita. Pero la de Tintán. Pero la de Tintán. Sí, lo recuerdo bien. Otra. Ahorita me recordaste todos esos momentos a las 6 de la mañana escuchando Bonita. Sí, Bonita con Tintán. Esa es la gran canción de Tintán. Sí, estoy de acuerdo. Sí, esa es la gran canción de Tintán. Yo no sé, hay varias, cabrón. Y bueno, ya luego clavarse, pues sí te puedes dar una vuelta. Sí, bueno, ya yéndonos a otra cosa. Por ejemplo, escuchar la rolita esa de Los Agachados, que precisamente es esa donde se pone jocosa la cosa, ¿no? Que trae esa introducción. Ya está hablas rimando, así chida. Esa, por ejemplo, esa rolita a mí me gusta mucho. Y si ya también te quieres meter así como en ondas también... Pues sí, más del tipo como show que se traía con Marcelo, pues también puedes escuchar esta onda de Las Posadas de Tintán, que también es una rolita que viene en uno de sus discos con Marcelo.
También ahí puedes descubrir esa parte jocosa donde juegan mucho, donde también pues tiene esas paraditas clásicas tintanescas, donde deja de cantar y empieza a hablar, hace un chiste. Yo no sé, espero que nadie me crucifique, pero de repente llega a ser medio scat, ¿no? Algunas cosas empieza a ser como... Sí, o sea, de hecho, Tintán hace scat, ¿no? Un poco, sí, según de yo, hecho, no sé. De hecho, lo hacía realmente. Bastante, ¿no? En Sí, la bueno, faceta desde- de como de cantar jazz, ¿no? Sí, cuando era más una cosa como swing la jazz, ¿no? onda, ¿no? Sí, que precisamente esa de los agachados tiene una onda bastante swing en sí, esa Sí. canción. Está bueno, y bueno, pues si recuerdas las canciones de Balú, pues sí se pone a escatear, de hecho. Un Ahí, montón, de hecho. También. Sí. Y se me estaba olvidando también recomendar la de Speedy González. Ya, Está sí, padre, sí. o sea, es como un rock así súper clásico, ¿no? Sí, que te digo que también pues, es de los que empezó a meter el rock De hecho, en México. hay quien dice, no sé si exageran, o sé si esté chido ese dato, pero o sea, hay quien dice que fue el primer rock, o sea, que cantó rock, como que es el papá de los rockeros, aunque no sé, habría que armar bien la historia del rock en México, pero hay quien dice que fue él. Sí, hay quien También. dice, pero pues también ya existe, pues ya es San Ya, Tintán también. Tintán es papá de todo ya, Sí, ¿no? pues prácticamente, ¿no? Porque sí, hay quien dice que hasta Tintán fue el primer pachuco, ¿no? Claro. En México, y Ay, pues tampoco, claramente no. ¿no? Y tampoco fue el primer pachuco, Claramente pero no. bueno, pues sí, San Tintán, pues lo que quieran decir de él está bien. Siempre que sea bueno. Sí. Siempre Sí, que o hablen sea, bien de él, lo cuando que se quieran. dice Tintán, o sea, es sinónimo de calidad extrema, ¿no? Sí, eso sí, Así, definitivamente. primer nivel Sí. top. Sí, bueno, de películas, ¿cuáles recomendaría? Ya que hablamos de Tintán, pero sin hablar mucho de la música y que nos brincamos todo eso. Pues recomiendo que vean la película clásica, o sea, si no han visto mucho de Tintán, que se acerquen a la película que fue, pues la consagración como actor, que fue la del Rey del Barrio, ¿no? Sí, pues Esa, mío. o sea, pues hay que verla. Sí, la de la marca del zorrillo también. Sí, que utilizaba mucho, cambiaba nombres, ¿no? De como historias clásicas para hacer sus películas. O sea, ponía como cosas como, no sé, El Bello Durmiente, ¿no? Ajá, sí, sí. O Simba del Mareado. Es Simba del también. Mareado, la Pues marca échense ahí la también. marca del zorrillo, Sí. por Sí, ejemplo, ¿no? la marca del zorrillo, a mí me gusta esa película. Sí. Que además también tiene esa capacidad actoral bien chida. Te digo que ese histrionismo que le permitía hacer lo que fuera en la música también, pues le permitía hacer lo que fuera también en el cine. Sí. A Tintán, la verdad. O sea, hay que decir que Tintán era un artista súper completo en toda la extensión de la palabra y era como, pues como respetando un poco esto de la antigüedad, de que no eras especialista en algo, sino que eras, o sea, que estudiabas todo, ¿no? Al mismo tiempo, o sea, como que... Sí, que le entras parejo. Es una adaptación a al periodo, pues, de Sí, ahora sí Tintán, que- de algo que era mucho más antiguo, ¿no? Sí, pues yo pienso que sí, cuando hablan como de interdisciplinariedad, como Como diga, interdisciplinariedad. interdisciplinariedad. Cuando hablan de eso, la neta, a mí se me hace cagado porque pues ya pues vayan a ver lo que hacía. Sí, Por ejemplo, y- Tintán ya es bastante interdisciplinario, Güey, caray. lo que decías hace 2 episodios así acerca de los multiinstrumentistas o multi algo. Sí, que me pues sigue dando gracia también. Pues Tintán es un multiartista, ¿no? O sea, no sé. Es que creo que no se le puede definir como músico ni o sea, creo que es un comediante que hace un chingo de cosas. Sí, sí, ¿no? partiendo desde el humor, hacía de todo. Pues. Comediante a la antigua, Sí, es lo que comediante a la es lo que decía antigua. el Sadoma. Oye, Sadoma, ¿y ese disco que decías de homenaje a Tintán, que tiene unas chidas y no tan chidas, ¿cómo se llama? Viva Sí, Tintán. sí, es ese hay que es escucharlo. un buen disco. Tiene una que otra que, pues la verdad, puede ser incluso desagradable al oído, pero pues sí vale la pena escuchar ese disquito. La de En Café homen- Tacuba. Así, unos que empiezan con K y terminan en Feta Cuba. Esa no está. Sí, la que empieza con C y termina con Afeta Cuba. Sí, la verdad que sí, La no. verdad, podría bien haber estado Sí, fuera de ese podría. disco. Haber sometido. Y hay por ahí otras que no muy buenas, pero hay otras que sí están muy chidas. de Yo ese no sabía homenaje. que esa rolita de Natalia Lafourcade, pues pertenece a ese disco, ¿no? Del Piel Canela. Sí. Que es hiper famosa, pues es parte de ese disco, ¿no? Es el homenaje a Tintán. Sí, así es. Sí.
Y pues sí, también no sé por qué echarse homenaje a ese Tintán disquito. si ese güey ni las compuso, pero Pues bueno, no, pero porque él las cantó, pero él las cantaba, él las hizo famosas sí. y él hizo las mejores versiones, quizá, sí, de todas esas canciones, además. la neta, sí. Entonces, pues sí tiene que ser homenaje a Tintán. Sí. Porque, pues, la verdad, pues, los compositores la compusieron, pero Tintán, pues, les dio lo que las volvió unas canciones en serio, pues. Les dio vida, ¿no? Sí. Les dio una vida que nadie más les pudo haber dado, ¿no? Sí, claro. Entonces, Sí. pues ya, sí. Claro. Ahí está. Pues ya. Y bueno, pues no sin antes decirles que se suscriban, le piquen a la campanita, que comenten, que qué más tienen que hacer. ¿Qué más tienen Compartirlo. Sí, Si es que les compartirlo. gusta, o sea, si les gusta, pues mándenselo a sus amigos y digan, miren, estos Ah, güeyes. y dejaran en el teatro, si no les gusta, pues mándeselo a sus enemigos. Que de todas formas significarán unas cuantas views. Sí, que también, ¿no? Sí. Sí, bien, y si no les gusta, pues también déjenlos en comentarios porque pues, nos importa también. Si no, nos ¿cómo lo ayuda. mejoramos? Si no nos dicen Sí, qué es si lo que ¿cómo no lo les gusta, ¿no? mejoramos? Claro. Sí. Oye, antes de Ahí. que digas tu frase icónica, en el episodio pasado, Ajá. dije que la Rapsodia cubana formaba parte de la suite cubana y no es cierto. Ah, mira. Sí, la bueno Rapsodia que lo cubana aclaras. es una pieza corta de Manuel M. Ponce y la suite cubana son 4 movimientos que son Sí, aparte. en el que sí viene Entonces, el plenilunio. disculpen por haber dicho esa cosa falsa que me da mucha pena haberme equivocado, pero ahí está la aclaración. Ah, si nos diera pena por todas las veces que nos equivocamos en todo, nos viviríamos avergonzados todo el tiempo. Ya habría que José hacer Luis. un episodio alterno de Fe de Ratas, ¿no? Como bien dice Sadoma, que no nos dé pena ser pendejos, pues está bien. Sí, La no, verdad. pues uno viene a Que mira, aprender pena a mí aquí. no me da, la verdad. No, a mí no me da pena tampoco, o sea, pues ya, simplemente. Pues total. No, pues no somos musicólogos ni nada. Ándale. Sí, pues sí, no, definitivamente no. Somos dos humildes guitarristas. Sí. Bueno, él sí es licenciado, yo no, entonces pues total. Que ni se nota, ¿no? Ándale, ¿Quién? pues ¿quién? Ándale. No hay ninguna diferencia. Ya a mí me dieron el título y lo guardé Ándale, en un el cajón. cajón de y cosas que me valen madre, ¿no? Ajá, y no lo he vuelto Ok. a ver desde ese día porque no es lo que menos importa cuando uno Sí, es al músico, final, la verdad. Pues es lo que menos importa. Si no tienes sentido común, no importa qué papel tengas en la vida. Mira, De qué nada sirve. elocuente. Eres un elocuente. Por eso me gusta ser tu Ándale. amigo. Y bueno, ya sin más, eso fue Tintán por No es una tesis. Corte.